Antes de todo, antes del tiempo y del espacio, incluso antes de la luz y la oscuridad, existía un vacío absoluto, un abismo de potencial aún por explorar. En ese vacío habitaba la presencia eterna de Dios, el yo soy, el que siempre fue y siempre será. Imagina la inmensidad de un universo en reposo, esperando el aliento de vida que transformaría todo para siempre. Este es el momento antes de la creación, donde el plan divino comenzó a formarse en la mente infinita del Creador. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1. Pero ¿qué había antes de ese acto inicial? Antes de la creación había una eternidad silenciosa. En este silencio absoluto, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en perfecta armonía y amor, más allá de las limitaciones del tiempo. No había prisa, solo una serenidad infinita e inmutable. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. Antes de la creación, existía un amor inquebrantable entre el Padre y el Hijo, un vínculo eterno que trasciende el entendimiento humano. En Juan 17:5 Jesús dice: «Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese». Esta armonía y comunión eterna no son solo conceptos abstractos, sino realidades profundas que dan forma a nuestra comprensión del amor y la existencia. La decisión de crear el universo fue un acto de puro amor. Dios, en su infinita sabiduría y bondad, quiso compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo se expresa en Efesios 1:4, donde Pablo escribe: «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él». La creación no fue un capricho, sino un plan minucioso y amoroso, con la intención divina de compartir la comunión y el amor que existía dentro de la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La creación del universo fue un acto deliberado y amoroso, destinado a reflejar la gloria y la bondad de Dios. En una época en la que el concepto de amor a menudo se trivializa, el amor eterno e inmutable de Dios nos ofrece una perspectiva única y transformadora. En la eternidad silenciosa que precedió a la creación, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo existían en perfecta comunión. Esta comunión se caracterizó por un amor profundo y eterno, una armonía que va más allá de nuestro entendimiento. Jesús, el Verbo, estaba con Dios y era Dios, como se describe en Juan 1:1. El amor y la unión entre el Padre y el Hijo también se describe en Juan 17:5, donde Jesús ora: «Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tenía contigo antes que el mundo fuese». Esta comunión eterna es el fundamento sobre el cual se construyó toda la creación. Dios no estaba solo, estaba en perfecta comunión consigo mismo. La relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no es una simple doctrina teológica, sino la esencia misma de Dios. El amor y la comunión que existía entre ellos es la base de toda creación y redención. Dios no creó el universo porque necesitaba compañía o algo que hacer. Él creó porque quería compartir el amor y la comunión que existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La decisión de crear el universo fue un acto de puro amor. En su infinita sabiduría y bondad, Dios quiso compartir la alegría y la belleza de su existencia con seres creados a su imagen. Este deseo se capta en Efesios 1:4, donde Pablo escribe que Dios nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para ser santos y sin mancha delante de él. La creación no fue un acto impulsivo, sino una decisión pensada y planificada desde la eternidad. Es una manifestación del carácter de Dios, de su deseo de relacionarse y compartir su propia esencia. La Biblia nos da visiones de esta intención divina en varios pasajes, mostrando que cada parte del plan divino fue meticulosamente orquestada. Un claro ejemplo de esta planificación está en Génesis 1:26, donde Dios dice: «Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza». Esta pluralidad en la decisión divina apunta a la relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a la intención de crear seres capaces de reflejar la gloria y la comunión divinas. La humanidad fue creada para este propósito. La humanidad fue creada para reflejar al Creador, vivir en comunión con Él y compartir su gloria.
Sin embargo, la decisión de crear no se limitó a eso. Dios conocía las implicaciones de la creación, incluyendo la posibilidad del pecado y la caída, pero de todos modos continuó con el plan, considerando ya la redención y la restauración. La creación del universo, por tanto, fue un acto de amor sacrificial desde el principio. En Apocalipsis 13:8 leemos acerca del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Este versículo revela que la redención fue planeada incluso antes de la creación, un testimonio del amor y la gracia de Dios. Antes de formar el universo, Dios ya había previsto la redención de la humanidad. Se trata de un misterio profundo, pues la redención fue planeada incluso antes de que existiera necesidad de ella, un concepto fundamental en la teología cristiana. Dios, en su omnisciencia, sabía que la humanidad escogería el pecado y, en consecuencia, se separaría de su presencia. Sin embargo, en lugar de abandonar su creación al destino del pecado, ya había preparado un camino de retorno, un medio de redención. Este plan de redención se revela gradualmente a lo largo de las Escrituras, comenzando con la promesa hecha a Adán y Eva en Génesis 3:15, donde Dios dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, una profecía mesiánica de la victoria final de Cristo sobre Satanás. La profundidad del amor de Dios se manifiesta en este plan de redención. El apóstol Pablo escribe en Efesios 1:7, «En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que Dios hizo sobreabundar para con nosotros». La redención no es solo un concepto teológico, sino una realidad experimentada por todos aquellos que ponen su fe en Jesucristo. La encarnación de Jesús, su ministerio en la tierra, su muerte y resurrección son el cumplimiento de este plan eterno. Cada detalle fue planeado y orquestado por Dios, desde el lugar del nacimiento de Jesús, profetizado en Miqueas 5:2, hasta su entrada triunfal en Jerusalén, profetizada en Zacarías 9:9. Todo apunta a un plan divino meticulosamente elaborado. La crucifixión de Jesús, aunque parezca un trágico accidente del destino, fue en realidad el clímax del plan de redención. En Hechos 2:23, Pedro afirma que Jesús fue entregado por la determinada voluntad y previo conocimiento de Dios, enfatizando que la crucifixión era parte del plan eterno de Dios para redimir a la humanidad. Con la creación del hombre también llegó la posibilidad del libre albedrío, un don que podía conducir tanto a la gloria como a la caída. Dios, en su amor, permitió que Adán y Eva eligieran, sabiendo que la caída era una posibilidad real. Sin embargo, Él ya había preparado un camino de redención. En Romanos 5:8 leemos, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Antes de cualquier error humano, ya había una esperanza inquebrantable. La narración de la caída en Génesis 3 revela la complejidad del libre albedrío y sus consecuencias. Adán y Eva, creados a imagen de Dios, recibieron libertad de elección. Esta libertad era esencial para que pudieran amar y obedecer genuinamente a Dios. Sin embargo, esta misma libertad hizo posible la desobediencia. La tentación de la serpiente y la elección de Adán y Eva de comer el fruto prohibido marcaron el inicio del pecado y la separación entre Dios y la humanidad. La caída trajo consigo no solo la muerte física, sino una separación espiritual de Dios. La maldición pronunciada en Génesis 3:17-19 afectó a toda la creación, introduciendo sufrimiento, dolor y muerte en el mundo. Sin embargo, incluso en este momento de desesperación, Dios ofreció una promesa de redención. En Génesis 3:15, Dios declara a la serpiente que la simiente de la mujer le aplastaría la cabeza, una profecía que apunta a Jesucristo, el Redentor prometido. Desde los sacrificios de animales en el Antiguo Testamento, que apuntaban al sacrificio máximo de Cristo, hasta las profecías mesiánicas de los profetas, el plan de redención de Dios estaba en marcha. En Isaías 53, el profeta describe con asombrosos detalles el sufrimiento del Mesías, diciendo, «Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Isaías 53:5. La venida de Jesús al mundo
fue el cumplimiento de esta esperanza. Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido y a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. El apóstol Juan, en Juan 1:29, describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La muerte y resurrección de Jesús son centrales en el plan de redención, ofreciendo a todos los que creen en Él la oportunidad de reconciliarse con Dios. En el plan eterno de Dios, la culminación fue la encarnación de Jesucristo. Juan 1:14 dice, «Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros». Este acontecimiento, predestinado antes de la fundación del mundo, fue la plena manifestación del amor divino. Dios eligió entrar en la creación como uno de nosotros para redimir y restaurar todo lo que se había perdido. La encarnación es uno de los mayores misterios del cristianismo. El Verbo, que estaba con Dios y era Dios, asumió la naturaleza humana, naciendo de una virgen en un humilde pesebre de Belén. Este acto de condescendencia divina se describe en Filipenses 2, 6, 7, donde Pablo escribe que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús vivió una vida perfecta y sin pecado, revelando el carácter de Dios a través de sus acciones, enseñanzas y milagros. Trajo sanación, liberación y esperanza a los oprimidos y marginados, cumpliendo las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Su compasión y amor por los perdidos son evidentes en pasajes como Lucas 19:10, donde declara, «Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido». La encarnación de Jesús fue también un acto de identificación. Experimentó las debilidades y tentaciones humanas, convirtiéndose en un sumo sacerdote misericordioso y fiel, como se describe en Hebreos 4:15, que dice, «Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino un sumo sacerdote que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Esta identificación le permite ser nuestro mediador perfecto, capaz de interceder por nosotros ante Dios. La culminación de la encarnación fue la muerte de Jesús en la cruz, sacrificio supremo de amor y redención, cumplimiento del plan eterno de Dios. En 1 Pedro 1:19, 20, leemos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. La muerte de Jesús no fue un accidente, sino el cumplimiento de un plan divino trazado desde la eternidad. La relación de Dios con la humanidad está marcada por alianzas, desde la promesa a Abraham hasta la nueva alianza en Cristo. Cada una de ellas apunta al plan divino establecido antes del tiempo. En Hebreos 13:20 leemos acerca de la sangre del pacto eterno, lo que indica que la redención y la restauración siempre han estado en el corazón de Dios. Estos pactos son evidencia del compromiso eterno de Dios con la humanidad. Los pactos en la Biblia son pactos sagrados entre Dios y su pueblo, que revelan aspectos del carácter y los propósitos de Dios. El primer pacto explícito es el pacto con Noé, en el que Dios promete no destruir nunca más toda vida con un diluvio, colocando el arco iris como signo de este pacto, Génesis 9, 12, 17. Este pacto establece la fidelidad de Dios y su promesa de preservar la creación. La alianza con Abraham es un punto crucial en la historia de la redención. Dios promete a Abraham que a través de su descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra, Génesis 12, 2, 3. Esta promesa es un precursor de la venida de Cristo, cuya descendencia traería bendición y salvación a todas las naciones. La fidelidad de Dios a Abraham se reafirma en Génesis 15, donde hace un pacto con Abraham, prometiéndole un gran número de descendientes y la tierra de Canaán. El pacto mosaico, establecido en el monte Sinaí, es otro hito significativo. Este pacto, marcado por los 10 mandamientos y la ley, fue dado para guiar al pueblo de Israel en su relación con Dios y entre sí. Aunque era un pacto basado en la obediencia, también señalaba la necesidad de un sacrificio perfecto para lidiar con el pecado definitivamente. Los sacrificios y rituales del sistema mosaico
eran sombras de las realidades que vendrían con Cristo, como se explica en Hebreos 10:1. El nuevo pacto, profetizado por Jeremías 31, 31, 34 e inaugurado por Jesús, es el cumplimiento de todos los pactos anteriores. En Lucas 22:20, durante la última cena, Jesús afirma: «Esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que por vosotros se derrama». El nuevo pacto se establece sobre la base del sacrificio de Cristo, quien ofreció su sangre una vez por todas para la remisión de los pecados. Promete una relación íntima y personal con Dios, donde las leyes están escritas en los corazones de los creyentes y donde todos conocen a Dios directamente. Incluso antes de la creación, el reino de Dios ya estaba siendo planeado. Jesús habló a menudo acerca de este reino durante su ministerio, y en Mateo 25:34 dice: «Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo». Este reino es la culminación del plan divino, un lugar de paz, justicia y comunión eterna con Dios. El reino de Dios es un tema central en las enseñanzas de Jesús. Lo describe como un reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Este reino no es solo una realidad futura, sino también una presencia activa en el mundo a través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Jesús comenzó su ministerio proclamando: «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio». Marcos 1:15. Las parábolas de Jesús a menudo ilustran la naturaleza y el valor del reino de Dios. La parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio, Mateo 13:44-46, muestra que el reino es algo de valor incomparable, que debe ser buscado con todo nuestro ser. La parábola de la semilla de mostaza, en Mateo 13:31-32, resalta cómo el reino comienza pequeño pero crece de maneras sorprendentes. El reino de Dios es también un reino de inversión de valores. En Mateo 5:7, en el Sermón del Monte, Jesús describe las bienaventuranzas, donde son bienaventurados los pobres de espíritu, los mansos y los que tienen hambre y sed de justicia. Este es un reino donde los últimos serán primeros y los siervos serán exaltados. Mateo 20:16. La consumación del reino de Dios está magníficamente descrita en Apocalipsis 21:4, donde Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios. Este es el destino final de la creación, un lugar donde Dios habitará con su pueblo y donde no habrá más muerte, ni luto, ni dolor, ni lágrimas. Esta visión es el cumplimiento del plan de Dios desde antes de la creación, un reino eterno de paz y perfecta comunión con Él. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, también es parte del plan eterno de Dios. Efesios 3:10-11 revela que por medio de la Iglesia se da a conocer la multiforme sabiduría de Dios, y que este fue el propósito eterno que Él cumplió en Cristo Jesús nuestro Señor. La Iglesia es la manifestación terrenal del propósito celestial, una comunidad llamada a reflejar la gloria de Dios y vivir de acuerdo a sus enseñanzas. La Iglesia no es solo una institución humana, sino una comunidad divina establecida por Cristo. En Mateo 16:18, Jesús declara: «Edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esta promesa revela la naturaleza divina y la misión invencible de la Iglesia, que se basa en la confesión de fe en Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo. La Iglesia es descrita en varias metáforas a lo largo del Nuevo Testamento. Es el cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12:27, donde cada miembro tiene un papel único y esencial. Ella es la esposa de Cristo, Efesios 5:25-27, amada y purificada por Él. Ella es el templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16-17, morada sagrada donde reside Dios. El misterio de la Iglesia es que incluye a todos los pueblos, razas y naciones. Pablo escribe en Efesios 2:14-16 que Cristo derribó el muro de separación entre judíos y gentiles, creando en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esta unidad en la diversidad es un poderoso testimonio de la sabiduría y el propósito de Dios. La Iglesia es un testimonio vivo del plan redentor de Dios, reflejando su gloria a través de la comunión y el amor mutuo. La misión de la Iglesia es doble:
adorar a Dios y proclamar el Evangelio al mundo. En Mateo 28, 19-20, Jesús da la comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta misión es un reflejo del plan eterno de Dios de traer a todas las naciones a su familia, reconciliándolas con Él. Mundo consigo mismo por medio de Cristo, el concepto de la plenitud de los tiempos, en Gálatas 4:4, indica que la venida de Cristo fue un evento predestinado que ocurrió en el momento exacto determinado por Dios. Esta perfección en el tiempo divino refleja la precisión e intencionalidad del plan de Dios, desde antes de la fundación del mundo, hasta su plena realización en Cristo. La expresión plenitud de los tiempos sugiere un momento específico y estratégico en la historia elegido por Dios para la venida de Cristo. Este concepto abarca no solo el nacimiento de Jesús, sino también su vida, muerte, resurrección y la venida del Espíritu Santo. Cada evento fue cuidadosamente planeado y ejecutado para cumplir el propósito divino. Históricamente, el período en el que nació Jesús estuvo marcado por la Pax Romana, una era de relativa paz y estabilidad en el Imperio Romano, que facilitó la difusión del Evangelio. Las calzadas romanas permitieron viajes rápidos y seguros, mientras que el idioma griego común hizo posible la comunicación entre diferentes pueblos. Este entorno preparó el camino para la rápida difusión del mensaje de Cristo espiritualmente. Había una expectativa mesiánica entre los judíos. Muchos esperaban la llegada del Mesías, tal como lo prometieron los profetas. Esta expectativa se refleja en figuras como Simeón y Ana, quienes esperaban la redención de Israel. Lucas 2, 25, 38. Además, el agotamiento de las religiones paganas creó un vacío espiritual que el Evangelio de Jesús vino a llenar. La plenitud de los tiempos refleja también la progresiva revelación de Dios, desde la alianza con Abraham, pasando por el ley dada a Moisés, hasta las profecías de los profetas. Dios estaba preparando el camino para la venida del Mesías. Cada evento en el Antiguo Testamento apunta a Jesús y su obra redentora, demostrando la continuidad y unidad del plan de Dios. La venida de Cristo en la plenitud de los tiempos también cumple el plan de Dios para la adopción como hijos. En Efesios 1:5 Pablo escribe que nos predestinó para ser hijos adoptivos por medio de Jesucristo para sí mismo, según el puro afecto de su voluntad. La adopción es un tema poderoso que refleja el corazón de Dios. Al traer para su familia, no solo somos criaturas de Dios, sino por medio de Cristo somos hechos sus hijos y herederos, con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Los ángeles, seres celestiales, creados antes de la humanidad, presenciaron la formación del universo. Job 3:847 menciona que las estrellas de la mañana cantaron juntas con alegría, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría. Estos seres espirituales, creados para servir y adorar a Dios, estuvieron presentes en los primeros momentos de la creación. Celebrando la magnífica obra del Creador, los ángeles son descritos en Biblia como mensajeros de Dios, seres poderosos y gloriosos, que sirven como sus agentes en el cumplimiento de su plan. En Hebreos 1:14, leemos que son espíritus ministradores enviados para ministrar en favor de aquellos que serán herederos de la salvación. Su existencia y actividad antes y durante la creación reflejan la organización y el orden del plan de Dios. La creación de los ángeles es un testimonio de la diversidad y complejidad del universo de Dios. Varían en poder y función, con algunos desempeñando roles específicos como Gabriel, que anunció el nacimiento de Jesús, Lucas 1:2-638, y Miguel, el arcángel, que lucha contra las fuerzas del mal, Apocalipsis 12:79 también. Tienen una jerarquía con serafines y querubines, ocupando posiciones altas, adorando continuamente a Dios en su presencia. Isaías 6:23. La reacción de los ángeles a la creación del mundo es una expresión de su comprensión de la gloria de Dios. Vieron al universo surgir de la nada por orden de la palabra de Dios, y respondieron con cánticos de alegría a esta.
Escena se captura poéticamente en Job 38, donde Dios en respuesta pregunta de Job: ¿Dónde estabas cuando yo puse los cimientos de la tierra? Diezmo, si tienes entendimiento, cuando las estrellas de la mañana cantaron juntas con alegría, y todos los hijos de Dios gritaron de alegría, un querubín exaltado, que debido a su orgullo, trató de usurpar la posición de Dios, y fue expulsado del cielo. Isaías 14, 12, 15. Ezequiel 28, 12, 17. Este evento que ocurrió antes de la creación del hombre introdujo el mal y la oposición al plan de Dios. Lucifer ahora, Satanás y sus seguidores caídos se convirtieron en adversarios del propósito divino. Pero su rebelión fue prevista y los ángeles fieles siguen desempeñando un papel esencial en el cumplimiento del plan divino, siendo enviados para proteger y guiar a los creyentes, como se demuestra en la historia de Daniel, donde el ángel Gabriel le trajo entendimiento y ayuda. Daniel 9:21. También estarán involucrados en los eventos finales de la historia, como se describe en Apocalipsis, donde los ángeles sirven como instrumentos de juicio. Apocalipsis 8, 6, 12. La creación del universo no es sólo con el propósito de existir, sino con el propósito de glorificar a Dios. En el Salmo 19:1 se declara que los cielos declaran la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Cada estrella, planeta y galaxia es un testimonio de la grandeza y el poder de Dios, reflejando su gloria infinita. El propósito de la creación está estrechamente vinculado al carácter de Dios como creador y sustentador de todas las cosas. Desde la inmensidad del cosmos hasta la complejidad de la vida en la tierra, cada parte de la creación sirve para reflejar la sabiduría, el poder y la belleza de Dios. La Biblia está llena de pasajes que exaltan la creación como una manifestación de la gloria divina. En el Salmo 104:24, el salmista describe la creación de manera poética, alabando la diversidad e interdependencia de la vida que Dios sustenta. Cuán numerosas son tus obras, oh Señor. A todos ellos los hiciste con sabiduría. La tierra está llena de tus criaturas. Además, la creación también tiene un propósito redentor. En Romanos 8, 19, 21, dice que la creación aguarda con ansias la manifestación de los hijos de Dios, porque fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también será libertada de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Este pasaje sugiere que la creación es parte del plan redentor de Dios, en espera de la restauración final junto con la humanidad redimida. La interconexión entre creación y adoración es clara. Muchos salmos y cánticos bíblicos son invitaciones para que toda la creación alabe al Señor. En el Salmo 148, todo, desde los ángeles hasta los cuerpos celestes, las montañas, los árboles y todas las criaturas vivientes, están llamados a alabar al Señor. Este llamado universal a la adoración enfatiza que el propósito de la creación es llevar a toda la existencia a reconocer y glorificar a su Creador. Además del testimonio de las Escrituras, la creación también habla a todos los seres humanos, independientemente de su creencia o conocimiento de la Biblia. En Romanos 1:20, Pablo afirma que desde la creación del mundo, las características invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles y entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación es por tanto una revelación general de Dios a toda la humanidad, haciendo evidente su existencia y su carácter. Desde antes de la creación, la providencia de Dios ya estaba actuando, guiando y sosteniendo todas las cosas. En Colosenses 1:17 se afirma: Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas subsisten. Este cuidado continuo e intencional es un testimonio del amor y la soberanía de Dios sobre toda la creación. La providencia divina se refiere a la forma en que Dios sostiene, gobierna y dirige el universo y todas sus criaturas. Este concepto es fundamental para entender que nada ocurre fuera del conocimiento y la voluntad de Dios. En Mateo 10:29-31, Jesús enseña que ni siquiera un gorrión cae a tierra sin el consentimiento del Padre, y que cada cabello de nuestra cabeza está contado.
Este nivel de detalle en el cuidado de Dios demuestra su preocupación y participación íntima con la creación. La providencia de Dios se ve en varias historias bíblicas que muestran cómo Él guía los eventos para cumplir sus propósitos. La historia de José, por ejemplo, es un claro testimonio de la providencia divina. Vendido como esclavo por sus hermanos, José finalmente se convierte en el segundo al mando en Egipto. En Génesis 50:20, reconoce la mano de Dios en sus sufrimientos y victorias, diciendo a sus hermanos: «Vosotros pensasteis hacerme mal, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy sucede, para mantener en vida a mucho pueblo». Otro ejemplo es la historia de Esther. Aunque el nombre de Dios no se menciona explícitamente en el libro, su providencia es evidente en cada detalle. Esther, una joven judía, se convierte en reina de Persia, y a través de una serie de eventos aparentemente fortuitos, se encuentra en posición de salvar a su pueblo de la destrucción. Esther reconoce la providencia divina cuando dice: «¿Quién sabe si para una hora como esta has venido a este reino?». La providencia de Dios se manifiesta también en la vida diaria de los creyentes, como lo expresa Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de aquellos que lo aman, quienes son llamados de acuerdo a su propósito. Este versículo ofrece una promesa reconfortante de que, sin importar las circunstancias, Dios está trabajando para el bien de sus hijos, guiando cada evento según su plan perfecto. La sabiduría de Dios se revela en la complejidad y belleza del universo. En Proverbios 8:22-31, la sabiduría está personificada como presente en la creación, regocijándose en cada detalle. Esta sabiduría eterna es una expresión de la mente divina, que teje cuidadosamente cada aspecto de la existencia. El texto ofrece una visión poética de la sabiduría como entidad que estaba con Dios desde el principio. En los versículos 27-30 leemos: «Cuando Él preparaba los cielos, allí estaba yo. Cuando dibujó un círculo sobre la faz del abismo, entonces yo estaba con Él y era su arquitecto». Esta personificación de la sabiduría resalta que todo lo creado está imbuido de orden y propósito divinos. La complejidad del universo, desde las vastas galaxias hasta la diminuta estructura de una célula, refleja la sabiduría de Dios. La ciencia moderna continúa descubriendo la intrincada ingeniería de la vida, revelando diseños que desafían el azar, como la estructura del ADN, la complejidad del cerebro humano y la precisión de las leyes físicas. Todo esto apunta a una inteligencia suprema que organizó cada detalle de la creación. La sabiduría de Dios no solo es evidente en el mundo físico, sino también en la historia de la redención. El plan divino para salvar a la humanidad a través de Jesucristo es una demostración de su infinita sabiduría. Pablo escribe en 1 Corintios 1:24 que Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. El Evangelio, que a algunos puede parecer una locura, es en realidad la expresión más profunda de la sabiduría divina, que reconcilia la justicia y la misericordia de un modo que la mente humana no podría concebir. Además, la sabiduría de Dios es accesible a los creyentes. En Santiago 1:5 dice: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada». Esta invitación a buscar la sabiduría divina resalta que Dios desea compartir su sabiduría con nosotros, guiándonos en nuestras decisiones y en nuestra vida diaria. El plan de Dios culmina en una nueva creación, donde el cielo y la tierra serán renovados. Apocalipsis 21:1-2 describe esta visión: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, y la ciudad santa, la nueva Jerusalén». Este destino final es la plena realización del propósito eterno de Dios, donde todos los redimidos vivirán en perfecta comunión con Él. La gloria futura es un tema recurrente en toda la Biblia, que ofrece esperanza y perspectiva para los creyentes. La nueva creación se describe como un lugar de indescriptible belleza y paz, donde la presencia de Dios será la luz y la vida. En Apocalipsis 21:3-4 leemos: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor,
porque las primeras cosas pasaron. Este glorioso futuro es el cumplimiento de todas las promesas de Dios, desde el jardín del Edén, donde la comunión con Dios fue rota por el pecado, hasta la nueva Jerusalén, donde la comunión será restaurada y eternamente perfecta. Vemos un arco redentor que abarca toda la historia. Isaías 65:17 también anticipa esta nueva creación. He aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. La esperanza de la gloria futura también tiene implicaciones prácticas para la vida presente. Pablo escribe en Romanos 8:18, porque considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta esperanza ofrece consuelo y fuerza para perseverar ante las dificultades y sufrimientos de la vida, siendo un ancla para el alma, asegurándonos que las pruebas presentes son temporales y que nos espera la gloria eterna. La gloria futura también nos llama a la santidad y a la preparación. En 2 Pedro 3:13 se nos exhorta, pero según sus promesas, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. La certeza de la venida del reino de Dios motiva a los creyentes a vivir de una manera que refleje esta esperanza y anticipación. Desde antes de la creación, Dios ya había llamado a su pueblo a la santidad. En 1 Pedro 1:15-16, la exhortación es clara: sed santos, porque yo soy santo. Este llamado es parte del plan de Dios, reflejando su deseo de establecer una relación pura e íntima con sus hijos. La santidad de Dios es uno de sus atributos más destacados en la Bíblia. Também pode ser que algumas características dos nefilins tenham sido transmitidas através da linhagem de uma das noras de Noé. De qualquer forma, en Isaías 6:3, los serafines proclaman: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esta triple repetición enfatiza la absoluta perfección y pureza de Dios, quien está totalmente separado del pecado y del mal, siendo justo y bueno en todo lo que hace. El llamado a la santidad es una respuesta al carácter de Dios. Como sus hijos, estamos llamados a reflejar este carácter en nuestras vidas. En Levítico 19:2, Dios le ordena a Moisés que hable al pueblo de Israel: seréis santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Este llamado no es solo una expectativa, sino también una promesa de que Dios nos capacitará para vivir conforme a su santidad. La santidad implica varias dimensiones, incluida la separación del pecado y la dedicación a Dios. En 2 Corintios 6:17-18, Pablo cita a Isaías cuando afirma: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Entonces yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esta separación no implica un retiro del mundo, sino una vida distinta que refleja los valores y la naturaleza de Dios. La comunión con Dios, perdida en el Edén, será plenamente restaurada. En Apocalipsis 21:3 se promete: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, porque Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo. Esta comunión eterna es la culminación del plan de Dios, una relación ininterrumpida y gloriosa. En el jardín del Edén, Adán y Eva disfrutaban de una comunión directa e íntima con Dios, Tonkaa. Os israelitas exterminar a meses gigantes durante su invasión de Canaán. Génesis 3:8 sugiere que Dios caminaba en el jardín al fresco del día, lo que indica una relación personal y presente con sus primeros hijos. Sin embargo, el pecado rompió esta comunión, introduciendo la separación y la alienación entre Dios y la humanidad. La historia de la redención es la historia de Dios restaurando esa comunión. La comunión con Dios es central en la vida cristiana. En Juan 17:3, Jesús, en su oración sacerdotal, define la vida eterna como el conocimiento de Dios, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Dios va más allá de una comprensión intelectual. Es una relación íntima y personal con el Creador. Esta relación es posible a través de Jesucristo. En Juan 14:6, Él declara: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús eliminó la barrera del pecado que nos separaba de Dios, permitiéndonos acceso directo al Padre. En Hebreos 10, 19, 22, se nos anima a acercarnos a Dios con plena confianza, teniendo así, hermanos, libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. La comunión con Dios también está sostenida por el Espíritu Santo. En Juan 14, 16, 17, Jesús promete enviar al Consolador, el Espíritu de verdad, que morará con nosotros y estará en nosotros. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, intercede por nosotros y nos capacita para vivir en comunión con Dios. En Romanos 8, 15, 16, el Espíritu es descrito como el que nos hace clamar: Abba, Padre, dando testimonio de que somos hijos de Dios. La comunión con Dios es a la vez una realidad presente y una promesa futura. Hoy experimentamos esta comunión de manera parcial, a través de la fe y la presencia del Espíritu. Sin embargo, la plena comunión se realizará en la nueva creación, donde veremos a Dios cara a cara. En 1 Corintios 13:12 leemos: Ahora vemos por espejo, oscuramente, pero luego nos veremos cara a cara. Ahora lo sé en parte, pero entonces conoceré como soy conocido. Esta comunión eterna es el culmen del plan de Dios, donde toda lágrima será enjugada y no habrá más muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Apocalipsis 22, 4, 5 describe esta visión final: y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche allí, y no tendrán necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Este es el anhelo supremo de todos los cristianos. La restauración completa de la comunión con Dios ocurrirá en una nueva creación gloriosa. Desde antes de la fundación del mundo, la victoria de Dios sobre el mal estaba asegurada. En 1 Corintios 15, 24, 25, se afirma que Él entregará el reino a Dios Padre, después de destruir todo dominio, autoridad y poder. Esta certeza de la victoria final sirve como ancla para la fe y la esperanza de los creyentes. Aunque la presencia del mal en el mundo es una dolorosa realidad, la Biblia nos asegura que Dios tiene el control y que la victoria final ya ha sido ganada. La historia de la redención es en gran medida la historia de cómo Dios lidió con el mal y el pecado, desde la caída de Lucifer hasta la entrada del pecado en el mundo. Desde entonces, Dios ha estado trabajando para derrotar el mal y restaurar la justicia y la paz. La victoria sobre el mal fue asegurada por la muerte y resurrección de Jesucristo. En Colosenses 2:15, Pablo escribe que Cristo desarmó a los principados y a las potestades, haciéndolos exhibir públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz, que parecía una derrota, fue en realidad la mayor victoria de Dios sobre el mal. Jesús desarmó las fuerzas del mal, pagando el precio del pecado y rompiendo el poder de la muerte. La resurrección de Jesús es la prueba definitiva de su victoria. En 1 Corintios 15, 54, 57, Pablo celebra esta victoria: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección garantiza que el poder del mal y de la muerte ha sido roto y que la vida eterna se ofrece a todos los que creen. Además, la Biblia promete una victoria final y completa sobre el mal al final de los tiempos. En Apocalipsis 20, leemos acerca del juicio final, donde Satanás y sus seguidores serán arrojados al lago de fuego y muerte, y el Hades será destruido. Este juicio final consumará la victoria de Dios sobre el mal. Después de este juicio, se inaugurará la nueva creación, donde no habrá más pecado, dolor ni muerte. Jesús vino al mundo con una misión clara y divina, preparada desde antes de la creación. En Lucas 19:10, Él declara: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta misión redentora es el centro del plan de Dios y la culminación de su amor sacrificial.
La misión de Jesús fue revelada desde el comienzo de su ministerio. En su primera visita a la sinagoga de Nazaret, Jesús leyó Isaías 61:1-2 y proclamó: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor». Este anuncio define la misión de Jesús: traer buenas noticias, sanidad, liberación y restauración. La vida de Jesús estuvo dedicada a cumplir esta misión. Enseñó sobre el reino de Dios, realizó milagros que demostraron el poder y la compasión de Dios, y ofreció una nueva comprensión de la ley y la justicia. Sus acciones reflejaban el amor y la gracia de Dios, ayudando a los marginados, los pecadores y los excluidos. La parábola de la oveja perdida, en Lucas 15:3-7, ilustra su dedicación a buscar y salvar a los perdidos. La culminación de la misión de Jesús fue su muerte y resurrección. En Juan 10:11, Él dice: «Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas». Este sacrificio voluntario fue el acto supremo de amor y redención, pagando el precio del pecado y reconciliando a la humanidad con Dios. En Juan 19:30, las últimas palabras de Jesús en la cruz, «consumado es», indican que Él cumplió completamente la misión para la cual fue enviado. La resurrección de Jesús es la confirmación de su victoria y la garantía de vida eterna para todos los que creen. En 1 Corintios 15:3-4, Pablo afirma: «Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día según las Escrituras». La resurrección no solo valida la misión de Jesús, sino que también inaugura la nueva creación y la nueva vida en Cristo. La misión de Jesús continúa a través de la Iglesia, su cuerpo. En Juan 20:21, Jesús dice a sus discípulos: «Como me envió el Padre, también yo os envío». Esta comisión es la continuación de la misión redentora de Cristo, ahora confiada a sus seguidores. La misión de la Iglesia es una extensión de la misión de Jesús, quien mandó a sus discípulos a ser otros discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer todo lo que Él había mandado. Este mandato, expresado en Mateo 28:19-20, reafirma el compromiso de difundir el Evangelio en todo el mundo. El gran objetivo final de todo el plan divino es la glorificación de Dios en todas las cosas, como se proclama en 1 Corintios 15:28, para que Dios sea el todo en todos. Esta es la culminación de toda la creación y redención, el clímax de toda la historia, en el que la gloria eterna de Dios se manifestará y será reconocida por toda la eternidad. El fin de los tiempos se describe en detalle en el libro de Apocalipsis, que presenta la victoria final de Dios sobre el mal, el juicio de los vivos y los muertos, y la inauguración de la nueva creación. Apocalipsis 21:2 habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, donde la nueva Jerusalén desciende del cielo, preparada como una novia ataviada para su marido. Este será el escenario del pleno cumplimiento del plan divino. En esta nueva creación, la presencia de Dios estará con su pueblo de manera directa y completa. Apocalipsis 21:3-4 describe: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta comunión perfecta y eterna será el clímax de la redención, cuando todas las cosas serán restauradas y renovadas. La Nueva Jerusalén es descrita como una ciudad de indescriptible belleza y pureza. En Apocalipsis 21:18-21 habla de sus muros de jaspe, calles de oro puro y puertas de perla, símbolos de la gloria y santidad de la nueva creación. No habrá necesidad de templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero serán su templo. Apocalipsis 21:22. La presencia de Dios será tan manifiesta que no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de Dios la iluminará, y el Cordero será su lámpara. Apocalipsis 21:23. La nueva creación
será un lugar de perfecta justicia y paz eterna. En Isaías 65:25 se describe un ambiente armonioso donde el lobo y el cordero pastarán juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No harán daño ni destruirán nada en todo mi santo monte, dice el Señor. Esta visión de paz y justicia es la realización del Shalom de Dios, donde toda la creación vivirá en armonía y plenitud. La glorificación de Dios en todas las cosas es el propósito último del plan divino. En Romanos 11:36 Pablo se regocija, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Gloria a Él por siempre. Amén. Esta doxología resume el objetivo supremo de toda la creación y la redención, la glorificación de Dios. Cada aspecto de la nueva creación, cada ser redimido, cada acto de adoración, todo contribuirá a la gloria eterna de Dios. Este gran final es la esperanza suprema de los creyentes, la certeza de que todo sufrimiento, todo dolor y toda injusticia serán superados por la gloria eterna de Dios. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo escribe: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta esperanza nos fortalece para perseverar en la fe, esperando con expectación la plena realización del plan de Dios.